Cedric Stone. La cita. Maración Cornualles, 1939. Flotaba en el aire el familiar aroma de las casas de campo bien atendidas, una mezcla de abrillantador, lavanda y el jabón de la ropa limpia que se secaba tendida al sol. El cielo era de un azul imperecedero que auguraba que las tormentas de los últimos días habían quedado atrás y que aquel sábado podrían disfrutar de una tarde apacible. Habían empezado la jornada antes del amanecer, cuando los gatos aún dormían y el rocío engalanaba los prados. ¿Has terminado con esa parte, muchacho? Hace siglos, Herbert, bromeó John. Algún día toda esa chulería te saldrá cara. Algún día el cielo será verde, las ovejas tendrán alas y tú... Piensa bien en lo que estés a punto de decir. Herbert cogió la carretilla. Tú serás un hombre alegre, risueño y dichoso. Este mocoso fanfarrón. Herbert no pudo contener la sonrisa que asomó entre la barba canosa. Terminemos de remover la tierra. Mañana la mezclaremos con el estiércol. Solo falta el último tramo. Cedric, ocúpate tú, le tendió la azada. Claro. ¿Nos vemos luego? Tiempo atrás, antes de la inestable situación, algunos sábados lo dejaba pilotar. En aquel momento se contentaba con tomarse una copa con él y charlar de sus últimas lecturas. Hoy tengo cosas que hacer. La próxima semana. ¿No vas a bajar a Maración? Preguntó John. Creo que lo dejaré pasar. Cedric cargó la pala. Nunca había logrado sentirse tan cómodo como su hermano en la taberna. Las conversaciones le resultaban lejanas, vacías. Sentía que tenía poco que decir. Terminaba tomándose una cerveza, callado, mientras contemplaba la escena como un antropólogo que tiene delante por primera vez a otros seres humanos. Prefería el silencio, los libros, la calma del campo, el trabajo duro o zambullirse a solas en el gélido mar. Estarán todos. Es el cumpleaños de Owen, insistió John. Y habrá música y chicas. Rosie, Lillian, Bethany. Quizá hasta vengan caras nuevas. Es verano. Bien, iré, lo cortó con sequedad. John y Herbert intercambiaron una mirada divertida, pero al ver el ímpetu con el que el otro seguía removiendo la tierra se mantuvieron callados. Con los brazos aún entumecidos, Cedric dejó a un lado la pala, se encendió un cigarrillo y expulsó el humo. Frunció el ceño y refunfuñó. ¿Qué narices estáis mirando? Nada, nada. John se rió. Los dos hermanos se encaminaron hacia Maración unas horas más tarde, bajo la luz marmórea del atardecer. Vestían acorde a las tendencias del medio rural, con camisas claras de cuello abierto y chaquetas informales de aire relajado, en un vano intento de imitar a las estrellas de Hollywood como Gary Cooper. Recorrieron las calles angostas hasta la taberna, donde la gente del pueblo se reunía al acabar la jornada. Pidieron una cerveza y se sentaron junto al grupo de amigos. El lugar estaba decorado con viejos adornos marítimos que habían perdido su brillo, y en la pared destacaba un enorme cuadro de la bahía en pleno invierno. «Mirad quién se ha dejado ver», bromeó Owen mientras barajaba las cartas que sostenía en las manos. «Es un alivio saber que estás vivo, Cedric». «Hoy sí. Mañana ya se verá». Owen enarcó las cejas y dijo: «Dadle otra cerveza. Rápido». «Ni por eso tiene arreglo». John, sentado a su lado, le pasó una mano por los hombros y bebió un trago. «Mi hermano es especial». Pese a que sus amigos le recriminasen con frecuencia que se dejase ver poco, Cedric nunca se lo tomaba a mal. En el silencio se encontraba cómodo, y Jack London, Defoe o Thomas Hardy empequeñecían palabra a palabra la soledad. ¿Os habéis enterado de lo de Patrick? ¿Qué ha ocurrido?, preguntó John. Salió a navegar hace días, justo antes de la tormenta, pero no volvió. Llevan buscándolo desde entonces. Dudo que encuentren nada. Comida para peces, dijo Albert. Las campanillas de la puerta tintinearon mientras la truculenta noticia aún agriaba el ambiente. Cedric no necesitó girarse para adivinar quién acababa de llegar. Le bastó ver la sonrisa descarada de Owen antes de que dijese: «Nada mejor que el verano y las mujeres». John echó un vistazo y preguntó: «¿Quién es esa chica morena?» «La prima de Bethany. Llegó hace una semana». Vernon se levantó para ir a coger 2 sillas más. «Sentaos con nosotros. Venga».
Cedric miró a Jane cuando pasó por su lado. La falda plisada del vestido azul le rozaba las piernas al andar, y llevaba los mismos zapatos que gritaban que era una chica de ciudad. El cabello recogido con una cinta dejaba a la vista unos pendientes discretos. Bethany dirigió al grupo una sonrisa coqueta. Jane, por el contrario, mantuvo una expresión pétrea que no varió cuando algunos de los presentes intentaron bromear con ella. Se limitó a contestar con amabilidad, aunque de forma escueta, las preguntas que le hicieron. Así fue como Cedric supo que era hija única, que sus padres se dedicaban al negocio inmobiliario y que apreciaba el clima de la zona. En ningún momento dio a entender que los dos se hubieran conocido días atrás. Él la contemplaba fascinado, hasta que el aire trivial de la conversación se esfumó cuando la voz del locutor de la radio llegó desde el aparato con las últimas noticias. «La guerra es solo cuestión de tiempo», dijo John. «Los están siempre haciendo gala de optimismo». La broma de Owen no caló en los demás, que estaban de acuerdo con las ideas de John. Habían llegado noticias de Londres, que estaba llena de carteles en los que animaban a los hombres a alistarse en el ejército, y algunas familias de la zona, tanto en Marathon como en Penzance o Saint Ives, empezaban a acoger a niños que evacuaban de las ciudades a lugares rurales porque consideraban que eran más seguros. «Deberíamos ir a una oficina y presentarnos voluntarios». «John, cállate». Cedric le dio una calada a su cigarrillo. «¿Por qué? Estoy deseando acabar con esos alemanes». «¿Y tú qué opinas de la guerra?» Owen miró a Cedric. «Mi hermano sería capaz de darle cama y comida a un nazi». «Eso no es verdad». Cedric taladró a John con la mirada, bebió un trago de cerveza y suspiró. «Lo que pienso es que es una estupidez y un fracaso. Un puñado de hombres matándonos entre nosotros y siguiendo órdenes». Hubo un mutismo grupal incómodo, denso, casi asfixiante. Bethany lo rompió cuando volvió a hablar de todos esos niños a los que sus padres estaban mandando al campo. Jane se levantó y se alisó la falda del vestido. «Si me disculpáis, voy a salir a tomar el aire». Antes de que nadie pudiese reaccionar, Cedric se ofreció a acompañarla y la siguió. El silbido que Vernon lanzó hacia ellos se desvaneció cuando la puerta de la taberna se cerró con un chasquido. El aire era húmedo y parecía ceñirse a la piel como un abrigo pesado. Jane no se contentó con alzar la vista para echarle un vistazo al cielo en aquella plácida noche idónea para ello, sino que echó a andar calle arriba, todo recto, con los hombros firmes y los pies golpeando los adoquines como si quisiese dejar huella. Cedric caminaba junto a ella, un paso por detrás, ensimismado por la silueta que se recortaba entre las sombras y el ligero vaivén de su falda azul. Subieron un tramo de unas escaleras de piedra, atravesaron una callejuela desierta y llegaron hasta un muro desde el que se podía oler la cascada de campanillas lilas que caían por la pared. Lejos de admirar las vistas, los ojos de Cedric eran para ella. Jane lo evaluó con detenimiento. «Quizás seas el único hombre que conozco que no está deseando sostener un fusil en las manos. ¿Una cuestión de cobardía o un arranque de sensatez?» «La segunda opción suena más admirable». «Todos tienen la cabeza llena de pájaros». «¿Tú crees?» Cedric se acercó más a ella. «¿Se te ocurre otra explicación razonable?» «Sí, que estamos hechos para la violencia». Jane suspiró y arrugó su pequeña nariz. «Me gusta pensar lo contrario, que somos luz». «Sin oscuridad no puede existir la luz. Estamos condenados a intentar mantener ese equilibrio a diario». Él la miró fijamente. «Tú también, Jane». «No me conoces», sisió ella. «Es cierto, pero eres humana. Y tú un hombre atrevido». Cedric dio un paso atrás y el viento fresco se coló entre ellos. La intensidad del momento abrió un silencio incómodo que él intentó dejar atrás. «¿A tu prima no le preocupa tu ausencia?» «Está tan cegada por Owen que no piensa en otra cosa si lo tiene cerca. Además, ¿quién no querría dar un paseo en una noche como esta? Es perfecta. El cielo, las estrellas, los sonidos del mar». Lo miró de reojo. A ratos, incluso la compañía. En aquel instante, los ojos de Jane evocaban el calor de la chimenea en invierno. Cedric deseó rozarle la mejilla con los nudillos
y llevarse la caricia para poder recordarla esa noche y la siguiente y muchas más. ¿Te alistarás voluntario? No, y espero que John tampoco lo haga. Tu hermano parece ser un tipo pertinaz. Digamos que es parte de su encanto. Cedric miró a lo lejos. La oscuridad caía con toda su fuerza sobre la bahía. De cualquier modo, acabarán llamándonos a filas. Ojalá te equivoques, contestó Jane. Él bajó la vista hasta sus labios entreabiertos. ¿Tienes planes para mañana? ¿Me estás pidiendo una cita? ¿Qué tengo que hacer para que tan solo digas sí o no? Elegir a otra chica con la que hablar. Ya, Cedric suspiró. Me haces dudar. Si te confirmo que es una cita, me arriesgo a que me rechaces. Pero si te aseguro que no lo es... ¿Sí? Lo animó. Te estaré mintiendo. Odio a la gente que miente. Yo también, así que... empieza a refrescar. Él sonrió ante su impaciencia. Quiero una cita contigo. A las 11 estaré libre. Regresaron a la taberna caminando despacio. Vernon y John estaban junto a la puerta, hablando en voz baja mientras el humo de sus cigarrillos se perdía en la negrura de la noche. Jane no se despidió al entrar al establecimiento y Cedric se quedó esperando fuera hasta que su hermano tiró la colilla al suelo, lanzó un bostezo y quiso volver a casa. Dejaron atrás Maración conforme ascendían a paso rápido hacia los campos que se extendían como alfombras más allá de las casas del pueblo de tejados a dos aguas. La brisa sacudía el cabello rebelde de John, que no hacía nada por remediarlo. Cedric, esa chica no es como Erin. Él no contestó, aunque lo sabía. Erin era una vecina que había enviudado poco después de cumplir los 26. Habían empezado a hablar cuando llamaba a su casa para venderle cosecha o pescado. Lo había invitado a tomar un té una mañana de diciembre, y 2 semanas más tarde conocía el olor de las sábanas de su cama. Lo repetían de vez en cuando. Hablaban poco, compartían soledades. Cedric había tomado distancia después de que ella le pidiera más. Al final, había acabado saliendo con un hombre de Gort Sydney. Iré mañana con ella por Prussia Cove. ¿Y luego qué? Quiso saber John. Yo qué sé. Comeremos, charlaremos. Me refería a qué pasará cuando ella se marche. Dudo que se quede mucho tiempo y la guerra está a punto de comenzar. Es inevitable. ¿El futuro? Ese es el gran misterio. Margot y el dolor. Edimburgo, Escocia, 1996. Margot contempló por la ventana la niebla encarada que cubría la ciudad, como si estuviesen dentro de una campana de cristal. Unos pájaros se alzaban sobre las chimeneas de Edimburgo, ajenos a la vida ruidosa que bullía debajo de ellos. Era la primera tarde que se quedaba junto a Cedric, y las horas se habían desvanecido mientras buceaban en el pasado. A Margot le gustaba escuchar, salir de su vida y tener distracciones. Me encantan los amores de verano. Un amor de verano con una guerra a punto de comenzar, le recordó Cedric tras beber agua. No fue el momento ideal, eso seguro. ¿Hay un buen momento para enamorarse? ¿Qué preocupa a los jóvenes hoy en día? No lo sé. Otra época, otros problemas. ¿Cómo conociste al padre de los chicos? En la cafetería donde trabajaba. Venía todos los días. Se pedía un café solo y un sándwich de huevo, queso y jamón, sin corteza. ¿Cómo has dicho? Me hacía gracia ese detalle tonto. Yo tenía 20 años y poca experiencia con los hombres, solo unas cuantas citas fallidas. Lo tuvo fácil para deslumbrarme. Margot se encogió de hombros. Ya sabes, me llevó a cenar, era divertido y nadie me había mirado como él. Creo que fue la primera vez que una persona me hizo sentir especial. ¿Y qué pasó después? ¿Qué no pasó, querrás decir? Empieza por esa primera cita. Margot no estaba segura de en qué momento habían acabado hablando de ella, como si en algún punto determinado la historia de Cedric se enredase con la suya, aunque fuesen tan distintas. Porque, ¿acaso no habitamos todos lugares comunes? Cada vida comparte con otra nexos invisibles, estaciones de paso, incidentes ordinarios.
Fue la mejor época, sin duda. Cuando empezamos a salir todo se volvió ligero y brillante. Hace una eternidad que no me sentía así porque acababa de atravesar una situación complicada. Digamos que quizá me aferré al Den como si fuese una tabla de salvación, y cuando quise darme cuenta ya no sabía nadar sola. ¿Le diste tus remos? Sí. Margot tomó aire. Él me los pidió y yo se los di sin dudar. Luego todo fue como bajar un escalón tras otro y otro más. Nadie se frena en mitad de una escalera. ¿Comprendes lo que quiero decir? Tienes la sensación de estar en el medio de ninguna parte. Primero son discusiones acaloradas, después un gesto airado, un empujón por error, un apretón en la muñeca demasiado fuerte, hasta que un día ella se miró las manos. Contempló la piel un poco enrojecida que no hidrataba lo suficiente, las uñas cortas y sin pintar, los padrastros levantados porque se los mordía. El corazón le latía atropellado en el silencio plúmbeo de la habitación. Cedric se acercó hasta Margot. No es necesario que continúes. Llevábamos poco tiempo saliendo cuando me quedé embarazada de Peter. Lo tuve con 21 años. Las prioridades cambiaron. No entró en detalles. No le dijo que Dan estaba continuamente metido en líos, que se mudaron 1, 2, 3, 4 veces, que el dinero que ella ganaba en la cafetería siempre desaparecía, que se fue haciendo cada vez más pequeña. Una pelota de baloncesto, una de golf, una canica, una bolita de anís, hasta el día en el que su autoestima cabía con holgura en la punta de un alfiler. Y entonces llegó Eleanor mientras, como de costumbre, él aparecía y se marchaba, intermitente como un semáforo en ámbar. Un actor cada vez más secundario en la obra de teatro de su vida, porque había otras mujeres y alcohol y problemas lejos de casa que ella prefería ignorar. Cedric posó los dedos bajo su barbilla. Escucha, Margot. La cabeza siempre alta. Así, justo así. Parece fácil, pero en la práctica... Lo sé. Cuando tengas la tentación de mirar al suelo, imagina que llevas puesto un collarín. ¿De qué color quieres que sea? Margot le sonrió entre lágrimas. ¿Amarillo? El amarillo es un buen color. Sí. Cogió aire. Gracias. En ese momento abrieron la puerta. Graham no se molestó en llamar antes. Entró decidido, clavó sus penetrantes ojos en Margot y empezó a quitarse el elegante abrigo mientras decía: «Vaya, qué sorpresa. Llevo días preguntándome si mi teléfono no funciona porque esperaba una llamada. ¿O será al revés? ¿Problemas con la línea?» «¿De qué estás hablando?», gruñó Cedric. «Teníamos pendiente comentar algunos detalles sobre el trabajo», se apresuró a decir Margot, que prefería mantener entre ellos el percance del coche. «Sí, eso». Graham fue seco. «Hijo, no te esperaba hoy». «Me quedaré esta noche». «Bobadas. No te necesito». «No era una sugerencia, papá». Graham se quitó un hilo diminuto de la manga de la camisa azul y, en lugar de dejarlo caer al suelo, fue hasta la papelera. Lo hizo con una precisión propia de alguien que posee un armario ordenado y valora la pulcritud, la puntualidad y el orden. Margot pensó que le entraría un sarpullido si visitase su caótica casa. La ropa por todas partes, jerseys plagados de bolitas, chaquetas llenas de remiendos, coladas por doblar, el rastro de sus hijos en la moqueta, el sofá lleno de pelos del perro, los cristales por limpiar. «¿Podemos hablar un momento, Margot?» «Claro». Ella se abrochó su viejo anorak. Tras despedirse de Cedric, salieron de la habitación y se dirigieron hasta la sala de espera. Se miraron el uno al otro sobre aquel suelo blanco, junto a una hilera de sillas de plástico, una planta agonizante y la máquina de café. «¿Quieres tomar algo?» «Sí». Margot sacó su monedero y volvió a guardárselo en el bolsillo al recordar que no llevaba dinero suelto. «En realidad, no me apetece». Él la ignoró y se acercó a la máquina. «Chocolate, café, infusión». «Café con leche descafeinado». Graham metió la moneda y un chorro de bebida caliente llenó el vaso de cartón. Se lo tendió antes de elegir el suyo. Después se sentaron.
Lamento no haberte llamado. He estado ocupada. No era mentira, aunque dudaba que alguien como él fuese a entenderlo. Conozco a un mecánico que quizá pueda arreglar el desperfecto sin necesidad de dar parte al seguro. Está jubilado, pero... ¿Jubilado? No quiero chapuzas. Lo hará bien, o eso esperaba. Olvídalo. Hablaré con mi seguro. Graham suspiró. En cuanto al otro asunto, Blair me ha comentado que no tienes experiencia en cuidados paliativos. Sí la tengo, aunque no oficial. ¿Qué quieres decir? Explícate mejor. Le conté a tu hermana que me hice cargo de mis padres. Podéis confiar en mí. Conozco las últimas consecuencias del cáncer. Sé cuándo pedir ayuda. La mirada de Graham la atravesó y Margot se sintió como si acabara de lanzarse a una piscina, con todo ese vértigo inexplicable en la tripa. Se dijo que quizá era porque se había visto obligada a compartir algo íntimo, o puede que todo se debiese a su cercanía. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentaba solas junto a un hombre de su edad, un hombre que no fuese profesor de sus hijos, ni el tipo que a veces iba a arreglar el calentador, un hombre atractivo? ¿Por qué te interesa el trabajo? Porque necesito dinero, pero además me gusta estar con Cedric. Tu padre es una de las personas más interesantes y divertidas que... Se calló al oír la risa seca de Graham. ¿Has dicho divertido? Su sentido del humor es peculiar. Y tanto, porque es inexistente. No opino lo mismo, me hace reír. Pensativo, Graham removió su café con el palito de madera que la máquina había escupido. Luego le dirigió una mirada larga e incómoda. Margot lo vio detenerse en sus gastadas zapatillas, en el holgado jersey y en el cabello recogido sin tiento. La última mujer a la que mi padre contrató para que se hiciese cargo de las tareas de la casa terminó llevándose más de 500 libras en efectivo. Margot enrojeció y sintió vergüenza, y sintió rabia, y sintió desesperanza. Dejó el café y se puso en pie. Puede que aquel hombre y ella fuesen de dos planetas distintos. Sin duda, el de él estaba chapado en oro, pero el de Margot era digno. ¿Estás insinuando que podría ser una ladrona? Solo quiero asegurarme de que está en buenas manos. En ese caso, me consuela saber que no tengo que responder ante ti, sino ante la persona para la que trabajo, que es Cedric. Deberías compartir tus dudas con él. Si me disculpas, ahora tengo que irme. Gracias por el café y la charla insustancial. No le dio opción a réplica, porque se metió en el ascensor, pero compartieron una mirada instantes antes de que las puertas se cerrasen. Había sorpresa en los ojos de Graham y algo más. ¿Desconcierto? ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Resultaba difícil saberlo en medio del invierno que se desplegaba a su paso.